tuvimos el primer grupo del taller de Tomando y Fortaleciendo el Vínculo con Papá. Se acabó esa jornada el día de ayer y en la noche estuvimos con el doctor Marcelo Terán hablando sobre la obesidad en la infancia y en la adolescencia y sobre todo las medidas para precautelar esta situación y qué podemos hacer como padres y madres de familia y sobre todo inclusive en la sociedad para que esto no se vuelva una situación como en otros países. Eso hicimos el día de ayer. El día de hoy tenemos el gusto, como todos los martes, de estar con Guillermo Rodríguez. Él es colombiano, es médico, es constelador familiar, así es que bienvenido, Guillermo. Ahora vamos a seguir tratando sobre algo bien importante que son los órdenes sistémicos para que fluya el amor en la familia y en los sistemas. Ahora vamos a hablar sobre la jerarquía y el orden y el equilibrio dentro del sistema familiar. Así es que, Guillermo, bienvenido, es un gusto siempre estar contigo. Ok, bueno, muchas gracias. ¿Me estaban viendo? Sí. Pues sí, te estamos viendo y te estamos escuchando, así es que Muy bien, bienvenido. gracias. Es que yo tengo, aquí te tengo a ti nomás, pero no me veo yo. Y ahí un poquito ¿de la qué? Ya, bueno, vamos a hacer algo que es, voy a poner vista del hablante, perfecto, ahí ¿Sí? estás, qué gusto. Bueno, o compartido. Así es. Okay. No, ahí estamos bien, Bueno, porque yo te veo perfectamente y podemos trabajar conjuntamente. muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a tomar hoy énfasis en el orden y la jerarquía. En los sistemas, habíamos dicho que el orden está determinado con respecto al lugar que cada parte de un sistema tiene dentro de ese sistema. Es decir, eh, digamos que en el sistema familiar, pues el padre es el padre, la madre es la madre y los niños son los hijos, son los pequeños, ¿cierto? Ese orden, digamos que los órdenes se establecen en los sistemas con referencia a algo. Es decir, por ejemplo, si establecemos un orden social aquí en Colombia, los órdenes son más o menos el estrato 1, el estrato 2, el estrato 3, el estrato 6, de acuerdo con el nivel de ingresos económicos que se tenga. Podríamos hablar de órdenes, por ejemplo, de la educación, ¿cierto? Que no, los analfabetos, los que han cursado hasta la primaria, los que han cursado hasta la secundaria, los que han cursado así y van, y eso como que da un tipo de orden. Con respecto a que hablamos de orden en los sistemas familiares y en los sistemas, bueno, en los sistemas familiares específicamente, el orden tiene una estructura con respecto al tiempo y es quién llegó primero a la vida y quién llegó después. Entonces, yo estoy aquí porque mi papá y mi mamá me dieron la vida. Ellos a su vez están ahí porque mis abuelos paternos le dieron la vida, mis abuelos maternos le dieron la vida. Es decir, voy a poner aquí yo, mi papá, mi mamá, mi abuelo paterno, mi abuela paterna, mi abuelo materno y mi abuela materna. De modo que ahí lo que podemos ver es que el orden y la jerarquía que la da, quién llegó primero y quién llegó después. Es decir, quién es más grande que yo, mi papá y mi mamá. ¿Quién es más grande que ellos? Mis abuelos. Muchas veces el asunto es, y Bert Hellinger dice,
que el amor no fluye, es decir, todo aquello que llamamos amor, la buena intención, la intención positiva para hacer las cosas, no fluye porque no hay orden. Casi que Hellinger dice, si no hay orden, el amor no fluye. Y lo sabemos nosotros con el ejemplo que hicimos en la primera charla de cómo un carro, un sistema mecánico no funciona, o sea, no fluye si cada parte del sistema no está en su lugar. Entonces yo, por ejemplo, en este caso voy a mostrar desórdenes que suelen ocurrir. Un niño, por ejemplo, acá, un niño, por alguna razón no es criado por su mamá y por su papá, sino que es criado por los abuelos maternos. Y entonces el niño al abuelo le dice papá y a la abuela le dice mamá. Y a los papás les dice por el nombre. Hola, Guillermo y Luisa. Se llama desorden. Porque él se convierte como si fuera en igual de su papá y su mamá. Y a quien le dice papá y mamá es a sus abuelos. De desorden. O a un tío que lo ayudó a criar. Se llama desorden. En ese sentido, los desórdenes, además de establecer que el sistema no funcione, es decir, que el amor no fluya. ¿Y por qué no fluye? Porque este niño, que por alguna razón su mamá no estuvo, cada vez que le dice mamá a la abuela, tiene un dolor, el dolor de mamá, el dolor de que su mamá no estuvo. Entonces tiene una carga emocional. Yo siempre insisto, nosotros no conocemos de órdenes del amor, nosotros no conocemos de pertenencia, de equilibrio o de orden o de jerarquía. Simplemente sentimos, porque los desórdenes también tienen una consecuencia emocional. Entonces, estaba poniendo un ejemplo de orden. ¿Me quieres Guillermo, hacer? antes de que sigas un ratito, quiero ir rebobinando, es decir, porque tú vas tejiendo con muchos colores y sí es importante mirar los hilos, es decir, dentro de los sistemas todos somos hijos o hijas, Sí. no todos somos padres. Sin embargo, todos somos hijos. Eso significa que todos en los sistemas somos pequeños en relación a alguien que es más grande, que son nuestros padres, ¿ya? Y nuestros padres pueden ser los grandes o los pequeños en relación a las generaciones posteriores. Entonces, yo me pregunto, los niños no son responsables del desorden, sino los grandes somos los responsables del desorden. Estoy viendo en responsabilidades, porque tú dijiste, vamos a ver las jerarquías y también vamos a ver el equilibrio. Cuando somos los grandes, es que logramos hacer desequilibrio y desordenar el sistema, y eso pagan los más pequeños, es lo que te entiendo. Muy bien, sí señora. Y pagan con emoción de dolor, decir, bueno, mi madre no estuvo para mí, entonces yo me cojo de mi abuela y veo que ella es la mejor para mí, y también sostengo el desorden tal vez por el amor a la familia. Muy bien, sí. La jerarquía tiene que ver con eso, y lo que dices es cierto, el más pequeño no es quien establece o puede restablecer el orden. El más pequeño simplemente lleva la carga de lo que está pasando. Cuando hablas de la responsabilidad, entonces hablas de que la responsabilidad es de los más grandes
y eso es equilibrio. ¿Sí? Como los órdenes del amor, todos andan juntos y van agarraditos de la mano. Si uno jala para un lado, pues el otro también se viene ahí. Y si uno establece un desorden o una exclusión, pues el equilibrio se pierde, ¿cierto? Bueno, hay digamos, en las familias actuales una cantidad de desórdenes que son bastante frecuentes. Por ejemplo, lo decíamos la primera vez, papá no está. Entonces, un desorden. Mamá dice, yo ahora soy mamá y papá. Eso sale desde una exclusión, arranca desde una exclusión, pero establece un desorden. ¿Sí? Ahora, hay otro desorden en este tipo de situaciones y es, ahora tú eres el hombre de la casa. También es un desorden porque el niño, que deja de ser el hijo para convertirse en pareja, niño o niña, no importa, se convierte en pareja, y también puede ser al contrario, él se convierte, es mamá la que se va, entonces el hijo se convierte en la pareja de papá. Entonces, eso a su vez establece un desequilibrio. Últimamente, nomás cuando nace el niño, ay, decimos, ay, es que el pobre bebecito, ay, está haciendo mucho frío. Y entonces al niño lo acostamos en la cama de papá y mamá, y se nos olvida que primero somos pareja y después somos padres. Pero cuando hacemos esto, metemos al niño ahí, eso es un desorden, ¿sí? Y ese desorden nos habla, ya mirando después, nos habla de problemas de pareja. Es decir, el niño es como el niño ahí es como un instrumento que Un deja ver pretexto. un pretexto para el problema de pareja, ¿sí? Este hombre se siente desplazado porque generalmente es la mamá la que se apropia del niño y establece una problemática así. Otras problemáticas de orden es cuando los niños van creciendo y entonces, o una niña, y entonces mamá dice, yo quiero ser la mejor amiga de mi hija, ¿sí? O yo quiero ser el parcero de mi hijo. Desorden. Los padres son guías, los padres son más grandes y tienen una responsabilidad, como tú dices, en ser guías. He tenido consultantes así de personas jóvenes que se quejan después, claro, son las mejores amigas de mamá, pero después se quejan de que yo no tuve mamá, de que mamá no me enseñó, de que a mí no hubo quien me enseñara. Entonces, todo lo hacemos con amor, la mejor intención, ¿sí? Tener unas buenas relaciones con los hijos. Y se pueden tener buenas relaciones sin perder el rol de papá y de mamá. Pero eso ocurre. Otras veces ocurre cuando se separan, esta pareja tiene problemas, papá y mamá deciden separarse y le preguntan a los hijos, ¿y ¿Con quién ustedes con quieren quién se quieren irse? ir? Desorden, porque quien debe tomar las decisiones es papá y mamá. ¿Sí? Cuando hacemos eso de ustedes con quienes se quieren ir, lo que hacemos es esto. Los niños se vuelven los grandes y los pequeños son papá y mamá. Desorden. Desorden. ¿Te suena qué pasa?
Bueno, no es que pasa, sino que nosotros vemos todo el tiempo eso. En el primer caso es porque los hijos llegan a la adolescencia y los padres a la crisis de la mediana edad y ahí tratan de hacerse jóvenes, salir con los amigos de los hijos y eso es bastante frecuente. Y ahí en esas transiciones se presentan las crisis y en los desórdenes, sobre todo en los ciclos vitales comienzan en cada transición o cada paso de transición. Yo veo mucho que se prestan las crisis para los desórdenes, sobre todo lo que tú dices, que los padres quieren ser amigos de los hijos, salir con los hijos, y después en las separaciones o divorcios, que no quieren los padres asumir la responsabilidad y les prueban a los hijos a quién tienen más lealtad o a quién le quieren más porque realmente es decir, bueno, con quién quieres irte significa a quién prefieres. Y eso les parte a los hijos muchas veces y los hijos prefieren no decidir. Dicen, prefiero irme donde mis abuelos, prefiero irme a otro lado, ¿ya? Y es frecuente ese desorden también en las crisis matrimoniales. Claro que Ahora hay una cosa que es la custodia compartida, no sé si has escuchado o hay en Colombia, en que los chicos no eligen ni entre papá y mamá, sino los dos, que es otra decisión. Una semana pasan con uno, otra semana con otro, y se las manejan así como pueden. claro. Un secretico ahí. El lugar más seguro para un hijo en caso de una separación, el lugar emocionalmente más seguro para un hijo es que esté con aquel de los dos que esté menos bravo. Sí. Pues sí, porque eso significa con quien no se sienta víctima. Ese es Exacto. importante, Muy bien. ¿ya? Es un secreto Porque que esté para sano. que la pareja que se separa y que pueda separarse tranquilamente, y si no lo puede hacer, si yo quiero hacer algo bueno por mi hijo, es con quien debe estar él, con quien esté menos bravo. Y no convertirlo en el banderín de la guerra, ¿no? Lo tengo Claro. yo, lo tengo yo, lo tengo yo, el botín de guerra. No. Ok. En cuanto a la jerarquía, pues vimos que en esta, la jerarquía es sencilla. Los padres son más grandes, los abuelos son más grandes. Pero hay una excepción. A los padres son más grandes o a los padres son más, tienen prioridad. Ya cuando te casas de nuevo, No, ¿no? hermanos gemelos. Ah, los hermanos Gemelos. gemelos. Para un hermano, para un gemelo, gemelo Ya. e idéntico, ¿no? No para los gemelos no idénticos. Univitelinos se llaman, los gemelos Gemelos, univitelinos. Ujú. para él es más importante su hermano que su mamá. Pues sí, porque Es, estuvo primero. es más importante su hermano porque su información genética es exactamente igual. Con la de mamá es distinta. Siempre hay un 50% distinto. Pero con mi hermano gemelo, mi información genética es igualita. Entonces, para un gemelo es más importante lo que opine su hermano que incluso lo que opine su mamá y su papá. Es más, un gemelo no tendrá posibilidad de tener una pareja si su gemelo no le acepta la pareja. Te O explico. no le mira con buenos ojos. Si no le mira con buenos ojos la pareja, no va a poder tener esa pareja. Bueno, esa es una prioridad y es una jerarquía que también ocurre, que son un par de excepciones que hemos visto en los niños, por ejemplo, adoptados. Si esta pareja tuvo un niño adoptado y después llegó un hijo propio, el propio, aunque sea menor, Es prioridad. es prioridad, que son cosas dolorosas, ¿no? Porque a este niño le va a doler mucho y a mamá y a papá también, pero eso va a ser, además él lo va a sentir, eso lo va a sentir porque es natural aquí, por la relación genética, por el vínculo biológico que hay ahí. Bueno, eh,
digamos que en todos los ámbitos hay que mirar el orden. Eh, Antes de pasar, Guillermo, la sesión anterior tú mencionaste algo muy importante y era que cuando hay un hijo adoptado, si no se les mira a los padres del adoptado con respeto y con dignidad, difícilmente los padres adoptivos podrán hacer algo con ese hijo. Entonces, Sí, relacionándole con la jerarquía y el orden, es que si es que los que llegaron primero a la vida de ese niño son sus padres, entonces ok, su prioridad van a ser sus padres biológicos y después los padres cuidadores, que les puedes decir, o los sí, padres de corazón porque los adoptaron. sí. Entonces, por esa misma razón es también que cuando llega un hijo propio, se desplaza porque el hijo adoptado tiene como prioridad a sus padres biológicos y luego están como prioridad sus padres adoptivos. Muy bien, exactamente. Muchas gracias por hacerlo ver, pero eso es muy importante cuando tenemos precisamente esos consultantes porque tienen problemáticas con sus hijos adoptados, ¿sí? Siempre hay el riesgo de que el niño adoptado tenga una actitud muy complicada, a veces muy, muy rabiosa. No sé si tuviste la oportunidad de ver la película que sugerí de Un largo camino a casa. Esa familia tenía dos adoptados y uno, Y eran eh, hermanos. no, los adoptados no eran hermanos, fue una adopción primero y otra adopción después, pero uno de ellos buscaba a sus padres y hasta que los encontró vía internet, es una historia verdadera, pero el otro que era adoptado nunca pudo adaptarse hasta que se suicidó, ¿sí? Porque no veía a sus padres. Entonces, gracias por la acotación que haces y el aporte pues a esta conversación. Digamos que en el asunto con, después de papá y mamá, bueno, uno establece que los hermanos, mi papá, mi mamá, ¿quién sigue? Mis hermanos, donde este es el mayor, el del medio y el tercero. Y si, por ejemplo, hubo una pérdida antes, el, generalmente este dice yo soy el mayor o la mayor, desorden. Si no sabe, está bien, pero sus padres tienen que darle el lugar a él, no tienen que contarle a ellos que tuvieron una pérdida anterior. Pero en el corazón, mamá y papá tienen que darle el lugar a esta pérdida para que ellos estén tranquilos. Porque no, si no se desubican en la vida. Si yo voy por la vida creyendo que yo soy el Bueno, y mayor, eso es importante. ¿Qué es lo que vemos nosotros frecuentemente en esto que estás diciendo de la primera pérdida? Hay muchas mujeres que antes de casarse tuvieron una relación extra o prematrimonial con una persona diferente a la persona que se casaron y ¿okay? tuvieron un aborto. Entonces, Okay. las mujeres somos las únicas que sabemos exactamente el orden de los hijos. Porque suponte, Uh-huh. yo perdí dos hijos antes de mi matrimonio, decidí que no los podía tener y de pronto me caso con alguien y decido no contarle porque también es una opción, una decisión, si te digo o no te digo. Sin embargo, cuando llegan los hijos propios de la pareja, es importante que la madre les dé un lugar a Okay. los anteriores Muy de bien, tal vez otras parejas y no solamente el papá y la mamá. muy bien, muy bien. Eh, Hay un principio de orden en pareja que dijiste, y no es una decisión, es orden. Ella le dice a su nueva pareja, a la segunda pareja, que tuvo antes una primera pareja, no le debe contar siquiera. ¿Por qué? Lo que el orden es,